Si queremos entender de dónde viene la novela moderna, es casi obligatorio hablar del Lazarillo de Tormes. Pensemos que esta obra, que además es anónima y del siglo XVI, es mucho más que un clásico de la literatura española. Es el punto de partida, el Big Bang, de una revolución en cómo se cuentan las historias, que todavía se siente hoy. Para entender el impacto, hay que ver el antes y el después. Antes de Lázaro, la literatura estaba, llena de héroes de caballería, ¿no? Personajes nobles que se movían por el honor, la gloria, todo el mundo es de fantasía. Y de repente, ¡pum!, llega el pícaro. Y su mundo es totalmente distinto. Aquí no hay gloria, lo que hay es hambre. No se mueve por linaje, sino por pura astucia para sobrevivir un día más. Es como si se apagara la fantasía y se encendiera la luz cruda y directa de la realidad. Y así es como, en plena España renacentista, nace un nuevo tipo de personaje, el antihéroe. La novela picaresca aparece como una especie de respuesta, una visión súper crítica y realista de una sociedad que estaba llena de contradicciones. Fue una ruptura total, un antes y un después, con esos ideales heroicos que dominaban todo hasta ese momento. Ok, pero para entender bien al pícaro, primero tenemos que entender su mundo. ¿Qué es lo que hace que una novela sea picaresca? Vamos a desglosar un poco las reglas y esas características que definieron a este género que fue pero tan revolucionario. En esencia, es esto: la historia de alguien de abajo, un completo marginado, que nos va contando su vida y cómo se las ingenia para sobrevivir usando su astucia como si fuera su única arma. Es un retrato desde adentro, una mirada a una sociedad que presume de tener ciertos valores, pero que en la práctica no lo sigue para nada. Vamos a ver los ingredientes clave. La historia siempre la cuenta el propio pícaro, como si estuviera escribiendo su autobiografía. Esto nos da una perspectiva súper personal, muy íntima. Y claro, a través de sus ojos vemos una crítica social mordaz, llena de ironía sobre la hipocresía de la gente de arriba, de las instituciones, de todo. El origen, el punto de partida de todo este género, es una sola obra: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Se publicó de forma anónima allá por 1554, y sin que nadie lo sospechara, este pequeño libro estaba poniendo la primera piedra de lo que sería la novela moderna. La novela se va construyendo a través de los distintos amos a los que sirve Lázaro. Y cada amo, a su manera, le da una lección brutal sobre cómo funciona el mundo. Con el ciego, por ejemplo, aprende que la astucia y a veces la crueldad son necesarias para sobrevivir. Con el clérigo, descubre la avaricia y la hipocresía que se puede esconder detrás de una sotana. Y con el escudero, con él entiende esa obsesión de la sociedad por las apariencias, por el que dirán, aunque por dentro todo se esté cayendo a pedazos. Y justamente esto, es lo que hace a Lázaro tan radicalmente distinto. Él no es un héroe, no tiene honor, no persigue grandes ideales. Es un antihéroe en toda regla. Su única meta es comer y, si puede, subir un poquito en la escala social, sin importar cómo. Es un personaje que no fue moldeado por la virtud, sino por la pura y dura necesidad. El impacto de esta pequeña obra anónima fue inmenso. La huella de Lázaro se fue extendiendo mucho más allá de las fronteras de España y dejó una marca que no se puede borrar en toda la literatura europea. Su influencia fue tan grande que, literalmente, transformó la manera de contar historias. Si lo resumimos, el Lazarillo de Tormes hace 4 cosas que son fundamentales. Primero, crea un género completamente nuevo. Segundo, mete el realismo en la narrativa de una forma que nunca se había visto, mostrando la vida tal cual era para los que no tenían nada. Tercero, su influencia fue tan grande que inspiró a un montón de autores por toda Europa. Y cuarto, por todo esto que acabamos de decir, se le considera el verdadero inicio de la novela moderna. El contraste que vemos acá es brutal. Donde antes teníamos a un protagonista noble y que buscaba la gloria en un mundo súper idealizado, Lazarillo nos presenta a un marginado que lo único que busca es sobrevivir un día más en un mundo cruelmente realista. El cambio de foco es total. Y si alguien duda de su poder para molestar, para sacudir las cosas, aquí está la prueba. La obra fue tan polémica por cómo criticaba la corrupción de la Iglesia y de la nobleza, que la Santa Inquisición la metió directamente en su índice de libros prohibidos. Tuvieron que pasar siglos para que se pudiera leer la versión completa otra vez. Imagínense. Pero para entender de verdad al pícaro hay que entender cuál es su motivación principal. No se trata de cambiar el mundo, se trata de algo mucho más básico: sobrevivir. No quiere reformar nada. Y esa es la clave de todo el género picaresco. Entonces, el punto crucial es este: Lázaro no es un revolucionario, no tiene un gran plan para arreglar el sistema.
Su crítica no viene de un deseo de justicia social, sino de su propia experiencia, de su propio estómago. Su única meta es aprenderse las reglas de una sociedad corrupta para poder jugar ese juego y, con suerte, ganar lo suficiente para comer al día siguiente. Y aquí está su genialidad, su legado que dura hasta hoy. Por primera vez en la literatura se le da el papel principal a alguien que siempre había estado en los márgenes de la historia. El foco de la cámara, por así decirlo, se mueve del palacio a la calle, y al hacer eso nos da un retrato mucho más honesto, mucho más completo, de lo que es la condición humana. Y para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. Si pensamos en personajes de series, de películas de hoy que viven de su ingenio en los bordes de un sistema injusto, esos personajes que son moralmente grises, pero con los que de alguna forma conectamos, ¿no será que el espíritu del pícaro, que nació hace casi 500 años, sigue más vivo que nunca?